Sentarse, por favor. Gracias. Estamos entonces inaugurados, ¿verdad?, de manera oficial el tiempo de la Semana Santa. Este tiempo especial para el pueblo cristiano porque vamos a tener oportunidad de pensar, de meditar en el ministerio de Jesucristo, en lo que Él hizo, ¿verdad?, mientras estuvo en la tierra, y qué representa para nosotros como sus discípulos que Jesús haya venido a la tierra. Por eso, de manera especial, tomamos algunos días extras de la semana para tocar algunos puntos importantes. Y bueno, hoy, como ustedes saben y como pueden adivinar, espero que sean observadores, ¿verdad?, hay algunos arreglos diferentes hoy, casi todos muy temático de palmas, ¿verdad? Este domingo se le conoce como Domingo de Ramos, en el calendario así lo van a encontrar, de Ramos, de Palmas, pero nosotros, los que pues, acudimos a la iglesia de manera frecuente, también le decimos el Domingo de la Entrada Triunfal, y le damos mucho énfasis al hecho de que Jesús, nuestro Señor, haya entrado a una ciudad como Jerusalén, montado en un burrito, y que la gente lo haya clamado diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana es una manera aramea de decir que Dios nos guarde, ¿verdad? Lo estaban aclamando. Pero estoy seguro, hermanos, que los actores originales de esta escena no pensaron realmente, ¿verdad?, que esto fuese una entrada triunfal. Más bien, me parece que lo que el Señor Jesús estaba manifestando aquí era el hecho del cumplimiento de la profecía de Zacarías, donde Zacarías había dicho que el rey, el Mesías, vendría montado en un burrito, pero no necesariamente tendría que ser una entrada triunfal. ¿Qué es triunfo, hermanos? ¿Qué es un triunfo? Bueno, tengo que decirles que un triunfo en realidad no es una acción, por ejemplo, ganar. Al menos así lo entendemos ahora, ¿no? Pero un triunfo era un desfile militar, así. Mañana va a haber un triunfo, ya sabemos que viene un desfile. Y en ese desfile, hermanos, venía algún militar, algún general que hubiera ganado una guerra importante para el Imperio Romano, venía a la ciudad, le iban a hacer un desfile de manera para honrarlo. Y este general iba a venir con un carruaje que estuviera tirado por 4 caballos bonitos, ¿verdad? Todos los caballos tenían que ser blancos. Y él tenía que traer una vestimenta de color púrpura, que el color púrpura es una vestimenta de honra, de presencia. Y la vestimenta tenía que estar remendado con hilos de oro para asemejar, ¿verdad?, que era casi un dios. Este carro iba a entrar en la ciudad principal, adelante del que venía. Tenía que venir su ejército, todo su ejército con el que ganó la guerra, solo que su ejército no iba a traer sus armas, solamente eran ellos, y atrás del carro iban a venir desnudos o casi sin ropa, todos los vencidos. ¿Sí? Y ese es un triunfo. Así que, pues, revisando nuevamente, ¿verdad?, la narrativa del triunfo o de la entrada triunfal, para empezar no vemos a Jesús en un carruaje, más bien lo vemos en un burrito. La palabra pollino nos habla de que era un burrito muy pequeño. Entonces, pues si era pequeño y Jesús ya era una persona adulta, pues seguramente no lo podía levantar mucho del piso. Algunos sugieren que tal vez no iba sentado así, ¿verdad?, sino de lado, con las piernas de lado, porque pues el burrito es muy pequeño y muy seguramente sus pies iban arrastrando, ¿verdad?, el piso, ¿verdad?, porque pues el burrito no era muy alto. ¿Y quiénes lo están recibiendo? ¿Quiénes están con él? Pues nadie importante. Sus discípulos, que eran unos pescadores, la gente del pueblo, como le llamamos, ¿no? Ellos son los que están gritando. Y Jesús definitivamente no trae atrás a nadie desnudo, ¿verdad?, ni a nadie atado. Simplemente es Él.
A los que ganaban, ¿verdad?, el reconocimiento de un triunfo, les llamaban los triunfadores o los triunfator. Y el Señor Jesús, entrando a la ciudad de Jerusalén, no es un triunfador, al menos no en los términos que les acabo de decir. Dice Zacarías 9:9: alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Tu rey viene a ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asno. Así que tal vez, hermanos, a este evento no le deberíamos llamar como tal la entrada triunfal. Leímos hoy Filipenses 2 del 5 al 11. ¿Qué está pasando en Filipenses, hermanos? En Filipenses, hermanos, ha habido problemas de división. O ese es uno de los problemas a los que Pablo alude. La iglesia de Filipenses se ha estado dividiendo. Hay dos hermanas, una se llama Evodia y otra se llama Síntique. Si algún día están considerando nombre para bebé, ahí les encargo, hermana Gaby. Evodia, ¿qué tal? ¿No? Bueno, Síntique entonces. Estos nombres son las dos mujeres más importantes de la iglesia de Filipos. Están teniendo problemas, la iglesia se está dividiendo. Así que Pablo, el apóstol Pablo, va a empezar la carta de Filipos, de los filipenses, en el capítulo 1, diciendo que las personas de la iglesia, los cristianos, deben tener un mismo sentir, un mismo amor y deben estar unidos en alma y en pensamientos. Se oye bien, ¿no? Tener un mismo sentir, un mismo amor, estar unidos en alma y pensamiento. Solo que cuando nos reunimos, hermanos, a veces no nos vemos así, como de un mismo sentir, de un mismo corazón, de una misma alma, de un mismo pensamiento. A veces alguien podrá decir, quiero que la barda sea verde, y otro va a decir, verde fue el peor color con el que pudieron haber pintado la barda, todo menos verde. Y entonces ahí como que ya no hay un mismo sentir. Pablo, el apóstol, tiene una clave para poder lograr esto. Y la clave de Pablo, el apóstol, son dos. La primera es que consideremos a todos los demás como superiores a nosotros mismos. Y la segunda clave es que nadie cuide sus intereses propios como únicos, sino antes de cuidar sus propios intereses, que considere los intereses de los demás como algo de suma importancia. ¿Qué nos dice esto en el tiempo en el que vivimos, hermanos? Ustedes van a decir que me la paso mucho en el Facebook y tal vez tengan razón. Pero he visto algunos videos ahí en el Facebook que a veces dicen, si una persona de tu familia te hizo daño, bórrala. No tienes por qué estar ahí. El árbol genealógico también se poda. Solo falta que pongamos abajo amén, ¿verdad? Sí se poda también. O también he escuchado algunas frases, ¿verdad? Ahí que dicen, no le cuentes a nadie tus planes. Cuando ya te vean cumplidos, te van a envidiar. O cosas así. Y como que el tiempo en el que nosotros vivimos, el tiempo posmoderno, es un tiempo de hiperindividualidad. No solamente somos individualistas, somos hiperindividualistas. Nos gusta ser individuales. Algunas personas dicen, con que yo esté bien y mi familia, con eso me basta, con eso tengo todo. ¿Sí? Y creo que nuestros políticos piensan así, ¿verdad? Con que esté bien yo y mi familia, con eso es suficiente. Ahora, hermanos, ahí por donde nosotros vivimos, empezamos a notar que sospechosamente, hermanos, todas las calles del fraccionamiento y alrededor se están pavimentando. Nos hicieron 2 entradas al fraccionamiento, que una entrada a Libramiento y la otra es una salida a Libramiento Norte. Y una casita que estaba ahí hace mucho tiempo, ¿verdad? Que se veía muy sencilla, ahora parece una mansión. Y de repente aparecieron como 30, 40 personas armadas ahí en esa cuadra. Y ya saben ustedes, ¿verdad? Que las personas que se dedican al transporte público ya
¿Saben? ¿Verdad? Y uno de los taxistas le dijo a Karen, es que ahí vive el gobernador, dice. Ah, entonces todo tiene sentido, ¿verdad? No es que estén pavimentando las calles, ¿verdad? De Tuxtla. Están pavimentando todo por ahí para que no se vayan a echar a perder los carros, ¿verdad? Esos son los intereses propios, ¿no? Ustedes seguramente lo han visto también aquí. ¿Por qué lugar como que creció mejor la ciudad? Ahí saquen sus conclusiones que hay por ahí. Pero Pablo piensa que nosotros, los cristianos, tenemos que considerar los intereses de los demás como más importantes que los nuestros y que incluso deberíamos considerar a las otras personas como personas más importantes que nosotros. Pablo argumenta, no se debe hacer nada por egoísmo ni por vanidad, ni por egoísmo ni por vanidad. Los cristianos, hermanos, muchas veces tenemos esta habilidad de mimetizar lo que sentimos. A los cristianos nos gusta el reconocimiento, pero también sabemos que el reconocimiento puede generar orgullo. Así que lo mimetizamos, lo escondemos, lo disfrazamos. Y decimos, ¿verdad? Todo es para la gloria de Dios, ¿verdad? ¿No les ha pasado? Alguien que va a cantar un especial. Esto es para la gloria de Dios. Y saca una vocesota, ¿verdad? Sí, como cantante profesional. Y decimos, órale. Pero pues ya como dijo que es para la gloria de Dios, entonces pues ya tenemos ahí que disimular, ¿verdad? Si es para él o para ella. Pablo nos va a presentar de los versículos 6 al 11 de donde estamos leyendo, nos va a presentar un argumento que se llama el argumento kenótico, ya después les avisaré de qué se trata, pero en este argumento Pablo va a hablar de la humildad de Cristo y nos va a presentar a nosotros, los seguidores de Cristo, por qué es importante la humildad y cómo Cristo lo logró. En los versículos 6 al 11 tenemos esto que se llama el himno cristológico, ya el hermano Freddy lo tocó y nosotros lo cantamos. Jesús, Señor de la creación, siendo forma de Dios, tomó forma de siervo. Tomó semejanza de hombre, fue obediente hasta la muerte de cruz, y por eso Dios lo exaltó hasta lo más alto y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que entre su autoridad se doble toda rodilla. Ese es el salmo, el himno cristológico. Seguramente los primeros cristianos ya cantaban este himno. Es un himno de 6 estrofas, tiene 3 líneas cada uno de ellos, y Pablo lo va a utilizar para hablarnos de la humildad de Jesús. Una de las cosas, hermanos, que quiero llamar su atención, ahora sí, ahí en su Biblia, acompáñenme, es el versículo 6, dice, Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Esta palabra, aferrarse, ha sido una palabra muy discutida para saber de qué se trata. Porque cuando hablamos de aferrarnos, hablamos de sujetarnos con fuerza de algo, ¿verdad? O también puede ser nada más que con fuerza, puede ser con autoridad. Por ejemplo, un papá que no quiere darle algo con lo que se va a hacer daño a su hijo, se está aferrando a eso. O podemos ser nosotros del otro lado, ¿verdad? Queriendo aferrarnos así, no nos queremos caer, puede ser. Pero algunos traductores de la Biblia han puesto esta palabra aferrarse con la traducción: Cristo no consideró el ser igual a Dios como algo, en vez de aferrarse, sustituyen como algo de lo cual sacar ventaja. Piensen un momento en las historias que ustedes conocen. Por ejemplo, Hércules, el de la mitología griega. Hércules era un dios, tomó forma de hombre, se hizo como un hombre, ¿verdad? Por lo menos la película sí la vieron, hermanos, ¿verdad? Pero en su fuerza, Hércules sí sacaba ventaja, ¿verdad? Era muy fuerte, podía cargar piedras, era muy valiente. Estas historias de que un Dios tomara forma de hombre eran historias muy comunes en el tiempo del apóstol Pablo.
Así que Cristo tiene que tener algo diferente de estas historias comunes. Y lo que dice el apóstol Pablo es, Cristo no ocupó su divinidad como algo para lo cual sacar ventaja. Y hermanos, esto es muy importante para nosotros como iglesia. Miren, me ha pasado a veces, ¿verdad?, que estamos platicando con algunos amigos y pues yo tengo que concluir algo y decirles, bueno, pero es que el Señor Jesús no haría eso. Y casi todos al unísono van a decir, pero era el Señor Jesús. Como diciendo, ¿verdad?, estamos todos los seres humanos y aparte está el Señor Jesús. Todo lo que hizo Jesús, nosotros no lo podemos hacer. Pero la Biblia, y especialmente Pablo en este himno, nos está diciendo, Jesús era igual que nosotros en todo. El que haya sido Dios no le dio a él ninguna ventaja. Así que nosotros, hermanos, no podemos decir hoy, cuando nos hablen de la humildad, ahorita que vamos a entrar un poquito más en contexto de esto, no podemos decir, Jesús lo hizo porque era Dios. Eso no se vale. No. Pablo piensa que Jesús no tomó ventaja del ser humano. Vean lo que dice Pablo. Dice, Jesús no estima ser o tener forma de Dios. Y luego va a comparar, sino que. Así que cuando ustedes oyen este sino que, ustedes saben, ¿verdad?, que lo que sigue es lo que se llama antónimo, ¿verdad? Está antagonizando. Espero que ustedes sean buenos para esos, ¿verdad? Porque mi papá me contaba que uno de sus amigos se fue a hacer examen de admisión, no sé si a la secundaria o a la prepa, y estaba ahí afuera de su casa su amigo y sus compañeritos, y decían, ¿qué tal viste lo de antónimos? Decía, bien, bien. ¿Tú qué pusiste donde decía liso? ¿Cuál es el antónimo de liso? Yo le puse morroñoso. Yo también, dice. Bueno, tal vez no les iba a ir muy bien en el examen, ¿verdad? Lo morroñoso no es el antónimo de liso. Y aquí espero que seamos buenos nosotros para los antónimos. ¿Cuál sería el antónimo de Dios? Pues hombre, ¿verdad? El antónimo de Dios sería hombre o criatura. Así que lo contrario de Dios, si Pablo dice que Cristo no tomó forma de Dios, lo contrario debería decir tomó forma de hombre. Pero ¿cuál es la forma que dice Pablo que tomó Jesús? Versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, y tomó forma de siervo. El Dios del universo, el Dios eterno, quien no tiene principio ni fin, quien ha creado todas las cosas, por quien vivimos, nos movemos y existimos, como dice esta porción de Colosenses, ese Dios no sintió que tener forma de Dios era muy importante. Y para solidarizarse con su creación, tomó forma, otra forma. Y no solo se conformó con tomar la forma de un ser humano, sino que tomó la forma de un siervo. Pablo quiere hacernos notar que Cristo vino en forma de siervo. Y lo peor de todo aquí, hermanos, es que hay dos palabras en griego que se pueden utilizar para hablar de un siervo. La primera es la palabra diácono y la otra palabra es la palabra doulos. Diácono es una palabra como de un poquito más de prestigio, ¿sí? Un diácono podría ser alguien romano, libre, pero que tenía poco dinero o no tenía dinero, entonces iba a la casa de otro romano libre y se empleaba para servirle. Pero ese hombre podía regresarse a su casa al final de su jornada. Pero un doulos o un doulos, ese era un esclavo. A ese lo habían ido a conquistar. Y ese no tenía categoría. ¿Cómo nos gusta, hermanos, las categorías, verdad? Si no nos gustaran las categorías, no habrían esos dichos, ¿verdad? De que hasta en los animales hay razas, ¿verdad?
Esos dichos son famosos. Vayan ustedes a un trabajo, hermanos, y van a ver que los mismos empleados de la misma categoría sienten que el que es nuevo tiene que hacer todo, ¿verdad? ¿Sí o no? Todos somos lo mismo, todos vamos a limpiar los trastes, pero tú nuevo limpias los trastes y sacas la basura, porque eres el nuevo. Hay categorías, aunque todos seamos siervos. Bueno, Cristo Jesús no vino en la forma de un diácono, o sea, en la forma de un siervo con cierta categoría. Jesús vino en la forma de un doulos, de alguien sin categoría. Esa es humillación, hermanos. Humillación. Nos sentimos mal, hermanos, cuando alguien nos menosprecia, ¿verdad? Si alguien nos menosprecia, nos sentimos mal. Pues Cristo Jesús se menospreció a sí mismo, se despojó de todo lo que tenía y vino a nosotros. ¿Qué mayor muestra de humildad que esta, hermanos? Que Dios, siendo eterno, siendo único, ¿verdad?, haya venido a tomar forma de siervo. Cuando oímos siervo en la Biblia, hermanos, a veces podemos pensar que está hablando de algo así como un poco elevado, ¿verdad? Es el siervo de Dios, decimos de los pastores, pero cuando oímos siervo de Dios, pues ya no sentimos que estamos hablando de una postura así de abajo, sino más bien como de cierta categoría. Algunos han relacionado al Señor Jesús con el siervo de Dios sufriente, que está en Isaías 52, 53. Pero quiero decirles, hermanos, que aunque eso pudiera ser cierto, aunque el Señor Jesús puede identificarse como el siervo sufriente de Isaías 52 y 53, Pablo, en esta porción que estamos leyendo, hermanos, Pablo no está pensando en Jesús como ese siervo. Pablo está pensando realmente en alguien que sirve, un esclavo. Y Pablo está diciendo que Jesús vino a servir a la humanidad. Y eso nos escandaliza un montón, hermanos. Y escandalizó un montón a Pedro. ¿Se acuerdan de Pedro? En el lavatorio de los pies. Dice Pedro, a mí no me laves, Jesús. Pero ¿qué más pasó ahí, hermanos? Pedro no se levantó a servirle a sus amigos. Lo único que Pedro quería es que Jesús no le sirviera, porque él era Dios. Pero yo servirle a los demás tampoco, dijo Pedro. Pablo quiere decirnos en esta idea, hermanos, de que Jesús en verdad había aceptado la humillación como parte de su condición. Y más adelante Pablo dice que una vez que fue hecho siervo, se hizo semejante a los humanos. O aquí dice a los hombres, pero no se refiere a los hombres varones, sino a los seres humanos. Dos cosas, hermanos, importantes en este himno. Primero, Jesús para servir a la humanidad. Y segundo, Jesús siendo 100% humano. En la palabra griega que usa Pablo para referirse a esto, Pablo está diciendo que Jesús se veía 100% como humano, que las personas que pasaban alrededor de Jesús lo veían 100% como humano, no como nosotros, ¿verdad? Que a veces ya nos sentimos así como tan espirituales que parecemos angelitos, ¿no? ¿No les ha pasado a alguien que se ande viendo así las alas? ¿Cómo me van saliendo ahí en el espejo? ¿Ya se me notan? No. Siento aquí ya más una bola, dice, ¿no? Como a lo mejor es el ala que ya vienen haciendo. No. Quienes veían a Jesús lo veían como un hombre 100%, humano y esclavo. Cristo se humilló y sufrió la muerte de cruz. Creo, hermanos, que con el simple hecho de que Jesús hubiera muerto por nosotros hubiera sido suficiente. ¿No lo creen? Hermanos, hermanas, ¿qué piensan? Si Jesús hubiera muerto por nosotros, normal como mueren las demás personas, hubiera sido increíble que Dios se haya tomado el tiempo para venir a morir por nosotros. Pero Cristo, hermanos, aceptó la muerte, y aceptó la muerte más indigna que podía tener una persona, que era la muerte de cruz.
dolorosa y humillante. Tal vez, hermanos, que nosotros veamos pinturas y veamos películas de la crucifixión de Jesús, puede desensibilizar un poco nuestra cabeza, ¿verdad? Pero quiero decirles, hermanos, que las personas que estaban en una cruz estaban desnudos. ¿Habrá alguna humillación más grande, hermanos, que estar desnudos? Pues sí, la humillación más grande, aparte de estar desnudos, es estar desnudos y golpeados, gritando. A algunas personas les da pena llorar. Yo lo he visto, ¿verdad? Que están llorando y de repente se secan sus lágrimas y dicen, discúlpenme, ¿verdad? Ahora imagínense estar gritando, hermanos, en un madero. Ya no llorando, gritando en un madero, en una cruz, desnudos. Y había más humillación. La humillación era a un grupo de personas abajo burlándose. Una de las burlas que le hacían a Jesús era, pues si eres el Hijo de Dios, salte de ahí, bájate. Otros más se burlaban diciendo, a otro sanó y a sí mismo no se puede sanar. ¿No les ha pasado eso, hermanos, cuando están enojados? Que alguien les dice, ¿y eso qué es? No sé, ¿qué apellido? Mendoza. Y entonces ustedes dicen, bueno, les voy a demostrar cómo somos los Mendoza. Y sacan, ¿verdad? Fuerza de la humillación. Imagínense a Jesús, hermanos. Las personas ahí gritándole, eres Hijo de Dios, sanabas a todos y tú no te puedes sanar. Jesús soportando la humillación ahí, hermanos. Si Jesús hubiera muerto en una batalla, a lo mejor lo podríamos considerar un héroe, ¿verdad? Porque murió en una batalla. Pero murió en una cruz solo, humillado, olvidado por sus amigos, rechazado por la gente de su época. ¿Por qué el creador del universo tuvo que morir así, hermanos? Y tengo una propuesta para ustedes y con esto vamos a ir concluyendo. La propuesta, hermanos, es que la cruz es el camino del dolor y del sufrimiento humano y Jesús estaba dispuesto a pasarlo para decirnos a nosotros hoy, muchos años después, que Él ha pasado por lo mismo que nosotros hemos pasado, por la humillación, por el desprecio, por el dolor físico, por el dolor emocional. Ahí ha estado Jesús antes de que nosotros estuviéramos. Para que cuando nosotros estemos dispuestos a decir, Señor, no más, yo aquí la verdad es que sí me voy a defender, nosotros podamos voltear hacia la cruz y ver a Jesús ahí tomando forma de siervo y tomando la muerte más humillante posible. Y Jesús diciéndonos a nosotros, tú sí puedes caminar este camino. La invitación de Jesús para ser sus discípulos es morir a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirlo. No nos está mandando al martirio, hermanos, como algunos piensan. Por eso hay peregrinaciones, por eso hay representaciones de la pasión de Cristo, porque algunas personas tienen en mente, ¿verdad?, la idea de que si tú sufres, a Dios le gusta eso. Pero lo que está pidiendo Jesús es muramos a nuestro orgullo. Muramos a esa necesidad de darnos culto a nosotros mismos. Muramos a esa necesidad de hacernos importantes a nosotros mismos. Y cuando tengamos, hermanos, la tentación de decir, no puedo, es demasiado para mí, no puedo dar mi brazo a torcer, mira, Señor, todo lo que me han hecho, vamos a poder voltear, hermanos, a la cruz y poder ver a Jesús ahí con la corona de espinas, golpeado, azotado, desnudo, y Jesús diciéndonos, sí, a mí también me lo hicieron.
Con toda esta explicación del apóstol Pablo, hermanos, podemos entender el contexto anterior cuando nos dice que no hagamos nada por contienda ni por vanidad. Los discípulos de Cristo, hermanos, tendríamos que empezar a pensar de una manera distinta. Pablo nos está escribiendo esta carta de Filipenses, hermanos, desde la prisión. No está sentado en su casa, ¿verdad?, tomando el té, tomando un café. Cuando Pablo nos diga, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, hermanos, tenemos que prestarle toda nuestra atención, porque Pablo nos está diciendo algo desde la cárcel. ¿Quién más podría decirle a los hermanos de Filipenses que Cristo vale la pena ser seguido, sino Pablo? A veces, hermanos, cuando se trata de problemas dentro de la iglesia, tenemos muchas razones, ¿verdad?, para decir, no, ellos empezaron. O muchas razones de peso para no solucionar nuestro problema, para no perdonar. ¿Qué nos dirían hoy, hermanos, los hermanos de Afganistán o de Irak? Hay una historia, ¿verdad?, de un misionero en la India. Él es también hindú. Este misionero se convirtió al cristianismo y un día decidió ser misionero en las aldeas cercanas, ¿verdad? Llegó a una aldea y los de la aldea lo golpearon hasta la muerte y lo dejaron tirado. La esposa de uno de los que participó en la golpiza le dijo, ¿cómo es posible que hiciste eso?, le dijo. Ve a buscar a ese hombre de donde está. Y ya el esposo, ¿verdad?, sale a buscarlo y lo encuentra ahí moribundo. Lo lleva a su casa, ¿verdad? Lo curan entre la esposa y él, lo curan, le dan de comer. Y ya que está un poco más recuperado, el hombre que le pegó le dice, tú te lo buscaste porque ya sabes que aquí en esta aldea no se predica nada de cristianismo. Y ese hombre, el misionero, le dijo, sí, pero mi misión es predicar el evangelio. Cuando este misionero se mejoró de salud, lo despidieron y le dijeron, vete, pero ya no regreses más aquí. Para sorpresa del hombre y de la mujer que lo habían curado, al día siguiente ese hombre estaba ahí otra vez en ese pueblo predicando el evangelio. Y entonces, hermanos, esa pareja dijo, este hombre o está loco o tiene algo que decirnos. Y ahora ese hombre es el pastor de la iglesia a donde ese matrimonio acude. Y nos hace pensar hasta dónde estamos dispuestos a llevar nuestra vida cristiana. Este hombre estaba dispuesto a llevar su vida cristiana hasta la muerte. Y creo que hoy nos llamaría la atención a nosotros aquí en nuestra iglesia si nosotros no queremos solucionar nuestros problemas entre nosotros. Nos llamaría la atención y nos diría, ¿qué pasó, hermanos? Así Pablo, hermanos, le está llamando la atención a los de Filipenses y decirles, hermanos, para mí el vivir es Cristo. Si me muero es ganancia, pero para mí estar vivo es por Cristo. Pablo, hermanos, en esta carta, ¿verdad?, nos va a invitar a nosotros, los cristianos, a que vivamos una vida digna del Evangelio. ¿Qué piensan, hermanos, cuando oyen vivir una vida digna del Evangelio? Seguro alguno de ustedes viene a su mente, ¿verdad? Vivir una vida del Evangelio, pues debe ser diezmar, debe ser ir a la iglesia. Vivir una vida del Evangelio es llegar temprano, ¿sí? Porque algunos no llegan temprano, entonces yo sí llego temprano, entonces viviendo una vida digna del Evangelio. Si soy mujer,
pues a lo mejor usar un vestido largo pudiera ser vivir una vida digna del Evangelio. Si soy hombre, pues no engañar a mi esposa puede ser una vida digna del Evangelio. Y todo lo que ustedes, hermanos, se quieran imaginar. Pero Pablo no tiene en mente nada de eso cuando nos pide vivir una vida digna del Evangelio. Lo que Pablo nos está pidiendo cuando nos llama a vivir una vida digna del Evangelio es considerar a los demás más como superiores a nosotros y no velar por nuestros propios intereses, sino por los intereses de los demás. Eso es para Pablo una vida digna del Evangelio. Y si alguien dice, no, yo creo, hermano, que está equivocado, Pablo no puede estar pidiendo eso. Bueno, entonces, a ver, hermanos, volvamos a la Biblia y leamos Marcos 10:45. Ahí, en Marcos 10:45, Jesús mismo, el Señor Jesús, de su boca va a decir lo siguiente: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para dar su vida por los demás, en rescate por muchos, y para servir. No vino para ser servido, vino para servir. Estamos en aprietos, hermanos. Estamos en aprietos. Jesús es el Señor, termina diciendo este canto, este pasaje. El nombre de Jesús es el nombre del Señor. A esto, hermanos, se le conoce como el Christus Victor, que quiere decir el Cristo victorioso. A la exaltación de Jesús de la muerte por el Padre se le conoce como el Christus Victor. Pablo, en Colosenses, hermanos, nos va a decir: en la cruz del Calvario, Jesús desarmó a los poderes, borró el acta de decretos que era en contra nuestra, la clavó sobre la cruz y exhibió a las potestades y a los principados en su desfile triunfal. ¿Cuál es el desfile triunfal de Cristo, hermanos? Para Pablo es la cruz. El Christus Victor, el Cristo victorioso, está en la cruz. Ahí está Él. No está en la entrada a Jerusalén cuando la multitud lo aclama. El Christus Victor, la victoria de Cristo, está en la cruz, cuando está solo, cuando está humillado, cuando está sufriendo dolor. Ahí está el Christus Victor. La cruz del Calvario, entonces, hermanos, es el momento en el que Jesús desfila triunfal. Lo que sus enemigos querían que fuera una humillación, lo que sus enemigos querían que fuera una especie de advertencia, terminó siendo, hermanos, el momento de victoria de Jesucristo. Ahí, Él muriendo, clavado, elevado, Dios eterno siendo clavado por sus criaturas. Es lo que le permitió a Jesús tomar el control de las potestades y de los principados que se habían revelado. Es lo que dice Pablo en Colosenses, lo que le permitió a Jesús, al Padre, lo que le permitió al Padre arrebatarnos del poder del mal y trasladarnos al reino de su amado Hijo. Amén. Si Jesús no hubiera muerto en la cruz, esos poderes, esas potestades tendrían todavía el control sobre nosotros. No había otro camino más que el de la obediencia y el de la humillación. Cristo vuelve a su posición de autoridad que tenía desde el principio. El Padre no le está dando un premio por haberlo hecho, simplemente el Padre lo está restaurando en su condición de Dios de antes. Pero ahora el Padre está mostrando en la figura de Cristo y en la figura de la humillación que ahí es en donde está la exaltación. Juan, en su libro del Evangelio, nos dice que cuando vimos a Jesús, vimos la gloria que le corresponde al único Hijo de Dios. Así que cuando nosotros estamos viendo la vida de Jesús, hermanos, cuando lo estamos viendo servir a los demás, cuando lo estamos viendo perdonar a los que lo ofenden, cuando lo estamos viendo
restaurar a un traidor como Pedro, ¿verdad? Y decirle, mira Pedro, tú vas a guiar mi iglesia, no importa que me hayas traicionado, tú lo vas a guiar. Ahí es donde nosotros, hermanos, estamos viendo la gloria que le corresponde al Hijo de Dios. Queremos ver la gloria, hermanos, en los momentos donde Jesús está haciendo milagros. Pero la gloria que le corresponde al Hijo de Dios está en el servicio. Está en la humillación. Es un tema bastante controversial, hermanos. Es un tema que nos tiene que dejar pensando hoy. ¿Cuánto estamos dispuestos a soportar, hermanos, por amor por los demás? ¿Hasta cuánto? ¿Hasta cuánto es suficiente? Para Pablo, hermanos, es muy atrevido lo que él está diciendo al decir que Jesús es el Señor, porque Pablo está en la cárcel, ya les dije, y para la época en la que está Pablo, hermanos, solamente había un Señor, y el Señor era César. César, hermanos, César, el emperador, representa todo lo que somos nosotros. Queremos ser reconocidos, queremos ser apreciados, queremos tener gloria. César decía que solo él era Señor. Kyrios César se llama. Pero Pablo, hermanos, desde una posición de rebeldía, pero de lealtad con el reino de Jesús, dice, para mí Jesús es el Señor. Desde la cárcel lo está diciendo Pablo. Pablo, hermanos, hoy nos invita a celebrar el desfile triunfal de Jesús, pero no el desfile triunfal de la entrada de Jerusalén, sino el desfile triunfal de Jesús en la muerte en la cruz del Calvario. Ninguno de nosotros, hermanos, vea por sus propios intereses, antes bien consideremos los intereses de los demás como algo muy importante. Sirvamos, hermanos, en la medida en la que Cristo sirvió. Estemos dispuestos a imitar a Cristo en su muerte. Y solamente así, hermanos, podremos participar con Él en su segunda venida. Pablo, hermanos, no está escribiendo desde la comodidad. Filipenses 4:1 dice Pablo, por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría y mi corona, manténganse así firmes en el Señor. Así que con esa esperanza, hermanos, con la misma esperanza de Pablo, yo les puedo decir hoy, hermanos, a quienes amo mucho y quienes son mi alegría, nos mantengamos firmes en el Señor. Tenemos un Señor que se solidarizó con nosotros hasta la muerte, y la muerte más horrenda que pudimos haber tenido. Y no se quedó en la muerte. El ministerio de Jesús no se acabó con la muerte. El ministerio de Jesús termina con su resurrección. El Padre no lo dejó para siempre muerto. Y solo así pudimos nosotros, hermanos, muchos años después, entender que Jesús es el Señor. Amén. Vamos a ponernos